cuando vos gustes, Silvia, no sé si Bueno, bueno, eh, como ya estamos en em, 2034, por respeto bueno, a los que están, y bueno, de última se irán sumando probablemente más bueno. personas. Vos me vas a ir marcando el horario por ahí, igual yo Sí, no tengo problema en extenderme, como es un tema tan interesante, seguramente que vamos a pasarnos un poquito de la hora. perfecto, perfecto, Así sí. que bueno, Nos bueno, voy debemos a al ir público, entonces. así que lo que demanden, podemos hacerlo, no hay ningún inconveniente. Después, si quieren algún Buenísimo, espacio de buenísimo. preguntas, de respuestas, no, Sí, 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 ningún sí. inconveniente. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Me presento. En principio les saludo a todos ahora de manera formal. Muy buenas noches o buenas tardes, depende en qué horario están de merienda o de cena ya algunos. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los presentes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición. Agradecida de estar acá, a la PI, que me da siempre la oportunidad de poder capacitar, de poder desarrollarme profesionalmente. Así que un gusto trabajar con la gente de Paz de la Patria, Mercedes, no recuerdo bien otros lugares que mencionaste, Enrique. Están Muchísimas con nosotros la gracias. Cámara de Mercedes, Asociación Sí, sí, Comercial sí. de Mercedes, Asociación de Comercio y la Industria de Goya, que aprovecho para saludar y agradecer también que nos acompañan. Y bueno, la Cámara Buenísimo, de Prestadores de Servicios Turísticos de Paso de la Patria, que nos están acompañando buenísimo. el presidente Marcelo Ábalos y el secretario Sí, Pablo sí. Gálvez. Y agradecer a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios también que nos brinda esta posibilidad. Claro, buenísimo. Bueno, me presento, soy la profesora Silvia Leguizamón, soy profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Letras y capacito de diferentes temas, temáticas interesantes, todo lo relacionado con la comunicación. Y sabemos, todos somos conscientes de que lo que es la comunicación es algo muy complejo y es un proceso que requiere de diferentes cosas que tienen que estar en un equilibrio para que se produzca realmente esa comunicación. A veces nosotros no somos conscientes de lo importante que es, pero sin embargo, todo el tiempo nosotros como sociedad que somos, nos comunicamos y somos seres que tenemos que forjar relaciones interpersonales y siempre está presente la comunicación. Y como para ir ya entrando a lo que es la temática en sí, muchas veces ahí se ve No, ¿no? ahora no estás compartiendo, te vemos a vos, Bueno, sí. bueno, entonces lo que voy a hacer es, mira, hacer así y voy a compartir la pantalla. ¿Ves? Bueno, que la oratoria parece como un término lejano que, que no está presente en nosotros en todos los días, pero sin embargo todo el tiempo nosotros nos servimos de los diferentes elementos que conciernen a la oratoria. Para ir empezando con el tema en sí, tenemos que describir brevemente de que todo circuito comunicativo tiene unos elementos que van incidiendo a la hora de comunicar. Vamos a tener a contar con un emisor, con un receptor, con un mensaje que hay que transmitir. Muchas veces es oral, otras veces es escrito. Y ahora con el tema de la oratoria vamos a ver que no simplemente se engloban en lo global, en lo oral y en lo escrito, sino también hay otras cosas, otros factores que hacen de la comunicación y que ese mensaje no sea simplemente oral o escrito, sino que se conforma de otros elementos y que todos son importantes. Bueno, el mensaje y tenemos un contexto. Ese contexto también es particular, no siempre es el mismo contexto y a ese contexto podemos decir situaciones diarias, un lugar de trabajo, un espacio académico, un momento de comunicación entre mi familia, o sea, en todo el tiempo está presente la comunicación y los elementos que son de la oratoria y que nos sirven, nos van a servir para poder comunicarnos mejor. Esos serían los elementos básicos de lo que es la comunicación. Y
hay un emisor, un receptor o emisores y receptores que se van retroalimentando. Es decir, muchas veces yo voy a ser la emisora, voy a estar hablando y van a haber otras personas que van a estar recepcionando ese mensaje. La retroalimentación es cuando esos receptores después se transforman en emisores y yo me transformaría en receptora de ese mensaje. Bueno, acá un concepto breve de lo que es la oratoria. La oratoria es el arte del buen decir a través de las palabras. Y ahí quisiera detenerme y cuando nosotros hablamos de arte, esa palabra, ¿a qué nos remite? A qué pensamiento, a qué idea nos remite el arte? A ver ahí, ya que estamos en oratoria, a mí me gusta dar esta capacitación en un ida y vuelta y que las personas vayan participando. Entonces vamos rompiendo el hielo y también perdiendo el miedo a hablar. A ver, ¿qué me puede decir qué es el arte? ¿O a qué se refiere el arte? Me pueden decir a través del chat y Enrique, si me puedes colaborar para ir leyendo, Perfecto, a ver si quieren. no sean tímidos, ¿eh? Sí, el arte. ¿Qué es el arte? El arte se remite a la idea de lo bello, de lo lindo, de todo lo que sea la belleza. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del arte, del buen decir, es adornar, es embellecer ese discurso, eso de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy hablando, para que se diga de la mejor manera posible. Entonces, ese es como un breve concepto de lo que es la oratoria. Bueno, y acá vamos a dos imágenes que sin que medien palabras, nosotros podemos evidenciar que estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. A ver, en la primera podemos ver una situación como tensa, una situación negativa, a comparación de la segunda, que vemos una situación amena, una situación donde las tres personas la están pasando bien. Y ahora quiero otra vez, a ver, un ida y vuelta con las personas y que me digan por qué podemos evidenciar eso cuando no hay ningún mensaje hablado ni escrito en las imágenes. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que una situación es totalmente diferente a la otra? ¿Alguien si quiere colaborar en el chat? Por la parte de gestos. Gestos, muy bien, muy bien. Gestos, ¿qué otras cosas vemos? Los gestos inciden en la cara, en las miradas. ¿Qué otras cosas vemos? Una cosita, Silvia, acá nos ¿Sí? dice Abel ¿Sí? que nos están corriendo las diapositivas o vos todavía estás en la número 3. En las imágenes estoy, en las dos Ah, bien, en imágenes. los Sí, elementos. sí, Ah, sí, perfecto, perfecto. sí, sí, Perdón, sí. perdón. Gracias. Gracias igual Abel por compartirlo. A ver quién otra persona quiere decir algo. Yo estoy perdido, a mí no se me cambia la diapositiva y no sé dónde cambiar Eh, para ir a la imagen. acá a mí me sale que está, a ver, vuelvo a Estábamos compartir. viendo los elementos de la comunicación. Ah, no, no, no iba a ver acá, No sé si esa era. ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. a mí ya me aparecía como que estaba esta imagen, pero muy bien que me avisen porque yo no me estaba dando cuenta. Bueno, fíjense acá en las imágenes entonces, cómo a través de los gestos, del lenguaje corporal, de la disposición de las manos, de las miradas, podemos evidenciar dos situaciones totalmente distintas, sin que medie un mensaje oral o un mensaje escrito. Simplemente observándolos o viendo los gestos, el lenguaje corporal y demás. Todo eso es la oratoria, es decir, no es solamente lo que nosotros hablamos o lo que nosotros decimos
por medio de las palabras, sino también cómo nosotros podemos hacer uso de nuestro lenguaje corporal y de todas nuestras capacidades y competencias lingüísticas con el fin de mejorar la comunicación. A ver, quedó trabada acá la... Ahí, corrió ahí, Sí, 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 sí. bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos también? Los propósitos, o sea, lo que nosotros antes de comunicarnos o para que el mensaje sea efectivo, nosotros tenemos que tener en claro qué queremos transmitir o qué queremos decir con ese mensaje. ¿Queremos informar? ¿Queremos enseñar? ¿Queremos animar? ¿Queremos persuadir? ¿Queremos convencer? ¿Queremos negociar? Y así podemos estar con diferentes propósitos a la hora de transmitir un mensaje. Pero ese propósito tiene que ir acompañado no solamente del mensaje, sino también de todo lo que ya estoy comenzando a decir. Es decir, no solamente con las palabras, sino también acompañado de los gestos, del lenguaje corporal, de la predisposición de las manos y demás. Y así tenemos 3 imágenes diferentes donde podemos ver 3 comunicaciones o 3 propósitos de comunicación distintos. En el primero, ¿qué propósito de comunicación sería o qué buscaría el comunicador con esta imagen? ¿Qué está haciendo esa persona que está ahí? A ver si alguien quiere aportar algo. Está cantando la de la izquierda. Está cantando, está animando, ¿sí? Y lo podemos ver por la predisposición de su cuerpo, por los gestos, por su rostro. Sin embargo, la persona del medio tiene un propósito comunicativo totalmente diferente al del primero y la del tercero. El segundo, ¿qué está haciendo? ¿Qué podemos ver del segundo o del tercero? Que está contando, explicando algo. Está explicando y podemos ver por la predisposición otra vez nuevamente del lenguaje, de su cuerpo, de sus manos, de su cara. Y la tercera imagen, claramente están conversando, están negociando, están comercializando algo seguramente. Y lo podemos advertir otra vez con todos estos elementos que inciden a la hora de comunicar. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta a la hora de comunicar es el empleo de la voz. La voz es como la columna vertebral o la parte fundamental a la hora de una comunicación o lo que es dentro de la oratoria. ¿Por qué? Porque la voz es con la que nosotros transmitimos, es el elemento con el cual transmitimos nosotros los mensajes orales. Y tiene que reunir una serie de requisitos para que ese mensaje sea efectivo. En principio, la voz tiene que ser impostada, o sea, tiene que ser fuerte, tiene que ser enérgica para que se escuche lo que vamos a decir. Las palabras tenemos que articular y pronunciar de una manera clara. La velocidad en la que decimos las palabras o el mensaje también es muy importante, ¿sí? Ir regulando la velocidad, no ser ansioso para transmitir algo. Y también es importante hacer uso de las pausas como también de los silencios. Las pausas son dentro del discurso oral como las comas dentro de un discurso escrito, ¿sí? Y los silencios. ¿Qué creen ustedes con respecto al silencio? ¿Nosotros nos podemos comunicar con el silencio a través del silencio? Muchas veces nos hemos comunicado con silencios. A ver si Sí, a alguien veces son más elocuentes que las palabras. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros nos llamamos a silencio? Por ahí suele pasar mucho en una situación tensa o donde uno no quiere decir algo y se llama silencio. Entonces también el silencio es parte de la comunicación.
y es importante y muchas veces los silencios son necesarios. Vamos viendo entonces cómo diferentes cuestiones o elementos van conformando todo ese conjunto grande que sería la oratoria. Ahora vamos otra vez de vuelta a lo que es la voz en sí. Nuestra voz tiene que ser impostada, tiene que ser clara, hablar con energía. Y también acá vamos a comentar lo que es el tono de voz. Ustedes podrán darse cuenta que cuando uno está desganado, triste, desmotivado, cansado, el tono de voz va a ser bajo, ¿sí? Y automáticamente, por más que yo no diga, ay, estoy cansado, estoy triste, la otra persona lo va a evidenciar, se va a dar cuenta que estoy triste o que estoy desganado o que algo me pasa por mi tono de voz. Es decir, nosotros con los tonos de voz también comunicamos. Y pasa también lo mismo cuando yo quiero decir algo que quede claro o cuando estoy enojada, enojado, el tono de voz es un poco más elevado. Es decir, entonces, el tono de voz es importante, es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de comunicar. Y en este sentido, yo siempre hablo de que en materia de comunicación siempre hay que como lograr un equilibrio con todos los elementos de la comunicación y lograr un equilibrio también en los tonos de voz. ¿Por qué? Porque el tono de voz puede ser que en situaciones determinadas me jueguen en contra o o en otras situaciones me jueguen a favor. Es decir, cada uno, mediante el sentido común, tiene que saber ir regulando su tono de voz de acuerdo al contexto comunicativo en el que está, ¿sí? Y así también el énfasis y la concisión. Bueno, el énfasis es la fuerza que yo le pongo con mi voz y con mi tono de voz a diferentes palabras. ¿Con qué intención? Con la intención de que se note, ¿sí? Que se note que yo esa palabra la quiero remarcar con mayor profundidad que el resto del mensaje, ¿sí? ¿Algo que quieran consultar hasta acá o que quieran aportar? Acá nos dice, perdón, acá nos dice si podemos capturar la pantalla. No hay problema porque esto se está grabando y después le vamos a compartir el link para que puedan ver el video completo. Sí, sí, sí. Y aparte también podemos compartir las diapositivas en el grupo, si están. Así que, bueno. Ahí fíjense que acá estamos hablando de un aspecto de la oratoria, pero la oratoria tiene diferentes cosas o elementos, como le venía diciendo, que tenemos que ser conscientes e ir trabajando para mejorar nuestra comunicación y conseguir nuestros propósitos comunicativos. La mayor parte de la gente que está acá conectada seguramente que es comerciante, se dedica a comerciar, a negociar y demás. Entonces, las tonalidades, los gestos, el lenguaje corporal y demás son recursos que nosotros podemos usar a la hora de vender, a la hora de negociar, a la hora de convencer, a la hora de argumentar algo, con el propósito de lograr mi cometido en la comunicación, o sea, que la comunicación sea efectiva. Y acá ya vayan preparándose. Quiero ver uno o dos voluntarios que quieran para ir ejercitando lo que es el tono de voz, como veníamos diciendo. Acá quiero aclarar que el tono de voz es bajo, medio o alto, lo que no significa gritar. Gritar ya es otra cosa, ¿sí? Y nosotros podemos ir regulando en determinadas situaciones, según como a mí me convenga, el tono de voz, ¿sí? Como le venía diciendo. Y acá tengo una ejercitación como para ejercitar, valga la redundancia, y poder tomar conciencia cómo nosotros podemos ir regulando nuestro tono de voz. Para empezar, voy a practicar yo, voy a demostrar yo esta primera ejercitación y bueno, por ahí si hay un voluntario o dos, me gustaría, para poder participar en esta práctica. Acuérdense que estamos en oratoria y oratoria es hablar, es decir, es perder el miedo a
hablar, a comunicar. Bueno, acá dice, la voz nos sirve para proyectar y que no es lo mismo gritar. Vamos a ejercitar con la siguiente frase. Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Con un tono bajo, ¿sí? Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Con un tono alto, ¿sí? Y después ya gritando, Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Bueno, ahora yo voy a ejercitar para que veamos entonces las diferentes tonalidades de la voz. Bueno, 1, 2, 3. Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Ese es mi tono de voz bajo. Cada uno va a ir viendo que tiene un tono particular o personal de voz, ¿sí? Bueno, ahora mi tono alto. Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Cuando Pedro ya no me escuchó, hablándole bajito. Y después ya gritando, que ya es pasando el tono alto, que es totalmente otra cosa, es, Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Ahí vamos viendo entonces cómo los diferentes tonos de voz y podemos ir regulando de acuerdo a nuestro contexto comunicativo. Ahora, a ver, quiero ver un voluntario. Hasta ahora le estoy escuchando a Marcelo que habla. A ver, acá estoy viendo, hay un Matías, un Luis. A ver qué otras personas hay. Ahí se Blas, ofreció María Pablo. Elvira. A ver, alguien, uno o dos voluntarios o uno, ya me es suficiente. Bueno, A hola, ver. buenas tardes. Hola. Yo entré tarde porque tengo muy poca señal, pero trato de seguirle como puedo. Bueno, Este, ¿cómo es tu nombre? María Elvira. Bueno, a ver, María Elvira, la primer voluntaria. A ver, ¿te animás a Bueno, hacer? sí, Bueno, mi secretario se llama Pedro, así que espero que me salga bien. bueno, ahí lo tenés para practicar. Bueno, Bueno, voy sí. con la primera. Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Pedro, ¿podés venir a ayudarme? Te estoy llamando. Bueno, muy bien, Elvira. Muy bien. Bueno, a ver, otro voluntario. Yo siempre recuerdo o les digo que todo lo que la oratoria nos enseña, todos los recursos de la oratoria, son todo parte de la fisiología humana. Es decir, nosotros no tenemos que ir a comprar nada, lo tenemos todo biológicamente. Hablamos, obviamente si uno no tiene ningún problema, hablamos, contamos con una voz, contamos con un rostro, con una mirada, contamos con un cuerpo, con unas manos, con todo lo que se necesita, que son los elementos que nos pide la oratoria para poder hacer más efectivos nuestros mensajes. Y esa es la idea de que nosotros podamos ser conscientes de todas las capacidades lingüísticas que tenemos, sino que simplemente para poder mejorar tenemos que ir ejercitando y se lo puede hacer con estos ejercicios, con estas prácticas, para ir tomando conciencia cuáles son los elementos, ¿sí? Bueno, algo que también siempre aconsejo es que cuando uno va a hablar, tiene que organizar lo que va a decir. Tiene que organizar, tiene que usar la coherencia, ideas lógicas, tiene que usar en lo posible palabras sencillas, hablar de un modo natural, del modo habitual, no hacer un personaje, porque eso también se nota. Eh, Siempre va a vender más hacerlo de una manera natural, porque la otra persona lo va a evidenciar. ¿A través de qué? De nuestro lenguaje, ¿sí? Corporal. Bueno, modular bien, utilizar palabras, pronunciar, articular bien las diferentes palabras que vamos diciendo. Más todavía cuando nos tocara una situación donde yo me tengo que presentar, tengo que vender mi producto, tengo que hacer un informe en la reunión de mi trabajo y demás. Entonces vamos a tener en cuenta todos estos consejos, ¿sí? ¿Algo que quieran compartir o consultarme? Bueno, vos me vas diciendo entonces para ahí si alguien pregunta algo, Enrique, en el chat. Bien, perfecto. Bueno, fíjense acá, tenemos 3 imágenes diferentes.
donde estamos hablando de cómo a través de la mirada nosotros también nos comunicamos. Y ahí tenemos 3 situaciones diferentes, ¿sí? O 3 expresiones que comunican algo. Y lo hacemos sin mediar palabra a través de nuestras miradas. La primera, ¿qué nos sugiere la primera? A ver, observando los ojos, su boca, su lenguaje corporal, ¿sí? ¿Qué nos sugiere la primera imagen? Es bastante contundente esa. A ver, ¿qué alguien quiere decir? ¿Alguien puso alguna Miedo, vez? Está miedo como me sangre. impactada, ¿no? ¿Alguien puso alguna vez esa cara? Bueno, pasemos a la segunda imagen. Fíjense, la segunda entonces también está comunicando algo, Fue la como que dio la factura de luz, dice acá, aval de... sí, o cuando viene el compañero de trabajo, Claro. alguien, una persona que yo no quería que venga, y le pongo la cara del medio, por más que yo no le diga nada, se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta por mi mirada, por mis gestos, ¿sí? Porque tiene una cara de fastidio, de enojo y demás. Y ya la tercera es totalmente diferente, es un mensaje positivo que transmite a través de la mirada. Entonces, siempre nosotros tenemos que, a pesar de nuestra emocionalidad, de nuestro estado de ánimo o del contexto, cuando estamos más aún en un contexto laboral, tenemos que cuidar estos aspectos de la mirada. ¿Por qué? Porque nosotros comunicamos entonces también por medio de ello. Y la sugerencia es siempre entonces cuidar nuestra expresión y optar por una mirada tranquila y natural, ¿sí? Obviamente, todo lo que es la, la oratoria se relaciona con la emocionalidad, con la educación emocional, eh, porque muchas veces nosotros estamos pasando por un momento difícil o en un contexto desfavorable y bueno, y somos humanos, muchas veces se nos nota. La idea es que se nos note lo menos posible y que podamos trabajar. ¿Por qué? Porque eso después nos puede repercutir mal, puede caer un negocio, puede ser que yo no venda lo que estaba buscando vender y cosas así. Entonces son aspectos que inciden a la hora de comunicar. Y acá otra vez vamos a hacer algo de práctica, ¿sí? Fíjense que, repitiendo de lo que veníamos diciendo, las emociones suman o inciden en los tonos de voz, ¿sí? Y acá tengo una ejercitación, otra vez voy a apelar que alguien quiera participar para hacer, y con una frase tan típica como que muchas veces en el día lo decimos, hola, ¿cómo estás? Sin embargo, ese hola, ¿cómo estás? Muchas veces puede estar cargado de una emoción negativa, de una emoción positiva, y entonces ese hola, ¿cómo estás? Que parece una frase tan común, se transforma en un mensaje negativo o positivo. Y ahora yo voy a ejercitar de una manera para que ustedes puedan hacer, algún voluntario que quiera hacer la ejercitación para practicar y tomar conciencia entonces cómo nosotros, la emocionalidad nos juega también a favor o en contra en estas situaciones. La ejercitación es decir de 3 maneras diferentes ese hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las 3 maneras diferentes? Una alegre, triste o frívolo y soberbio, ¿sí? Son 3 maneras diferentes que van a transformar ese hola, ¿cómo estás? En un hola, ¿cómo estás? Frío, distante o un hola, ¿cómo estás? Cálido, ¿sí? Bueno, entonces voy a ejercitar yo y después voy a apelar a alguien del público que quiera hacer. Bueno, voy a la primera, ¿sí? Que sería la alegre. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Como yo, ese hola, ¿cómo estás? Lo transmito con alegría, la otra persona lo va a evidenciar por medio de qué? De mi rostro, de mis gestos, de mi tono de voz, de mi predisposición de las manos, de mi lenguaje corporal.
¿sí? Por ejemplo, si justo viene una visita o alguien que yo hace mucho le esperaba, hola, ¿cómo estás? Viene una visita anhelada o esperada. Sin embargo, cuando viene una visita que yo no quiero o veo a alguien que no me agrada, y bueno, mi cara se puede transformar y ese hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Puede ser algo frívolo, ¿sí? Bueno, el segundo sería, hola, ¿cómo estás? Ahí vemos entonces otra frase diferente a la primera, ¿sí? Y después, frívolo o soberbio, que sería, hola, ¿cómo estás? Otra vez apelamos que mi gesto, mi cara, mi mirada, la posición de mis labios, mi lenguaje corporal, mis manos, se van a predisponer de una manera totalmente diferente a la primera, ¿sí? Bueno, ahora quiero ver a alguien del público que quiera hacer. Acuérdense que estamos en oratoria. A ver. ¿Hay ¿Algún alguien? valor? ¿Hay alguien que quiera hacer? A ver. Nadie se anima a hacer. Por lo menos uno, por lo menos uno. Eso es oratoria, ¿eh? La práctica, la ejercitación, perder el miedo, la exposición al público, Sentido de la teatralidad también, ¿no? De alguna manera. ¿sí? A ver, ¿quién A quiere? ver, A ver, ya, a ver si sale. Hola, bueno, ¿cómo estás? Y después, hola, ¿cómo estás? Y después el otro, hola, ¿cómo estás? muy bien. Mm. Fíjate que yo acá no te estoy viendo, porque estoy con la pantalla compartida, no te estoy viendo y sin embargo con el tono de voz nomás yo me doy cuenta de esos tres, que son tres diferentes hola, ¿cómo estás? Fíjense si uno le suma bueno, toda la cara, la predisposición del cuerpo y demás. Todas estas ejercitaciones lo que hacen es que nosotros tomemos conciencia entonces cómo el proceso comunicativo tiene diferentes elementos y todos esos elementos tienen que entrar en conjugación y lograr un equilibrio para el propósito comunicativo que yo quiero, ¿sí? Bueno, pasamos entonces. Bueno, y estos son sugerencias que yo suelo hacer para, seguramente, a ver, alguien me quiere comentar qué hace, qué trabajo, qué tipo de trabajo hace, si hacen presentaciones, si hacen reuniones, si les tocó alguna vez una situación donde tuvieron que exponer un producto, una empresa, un informe ante personas que no conocían y qué les provocaba, si me quieren compartir la. Te cuento mi experiencia, ¿sí? Yo en este momento soy docente jubilado, pero cuando iniciamos la cámara todavía estaba en actividad, ¿sí? Pero nunca me había relacionado en este ámbito que estamos, digamos, que es emprendedor empresarial, digamos. Y me tocó muchísimas veces y me costó horrores hablar delante de mis padres, inclusive cuando teníamos que participar, por ejemplo, en la apertura de Pesca del Dorado, algún evento que había pasado la patria y me tocaba hablar, para mí era de terror tener que hablar en público, ¿viste? Y aún ahora me sigue costando hablar en público, me cuesta horrores. Gracias, Marcelo. De todos modos, lo hace muy bien, ¿eh? Lo digo yo que ya lo he escuchado varias veces en los cursos presenciales que hicimos, así que se ve que lo ha trabajado muy bien. Siempre cuesta eso, esa es la verdad. Claro, sí, sí. Bueno, intervengo un segundito, perdonen porque se acaba de caer la conexión de la profe. Acá me mandó un audio, voy a ver si
Perdón. Bueno, acá sí, acá me avisó la profe que tuvo un problemita con el internet, pero ya se está conectando nuevamente, así que ya retomamos. Gracias, Marcelo, por compartirnos el testimonio. No sé si alguien más quiere aportar algo, compartir algo, aprovechando este momento de participación. Bueno, te cuento un poquito quién soy. Dale, excelente. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento familiar del cual hoy en día somos una granja educativa, así que me ha tocado poder expresarme ya sea con turistas, con niños, con gente adulta, con adolescentes, así que considero que para cada grupo que venía es un diálogo diferente al cual uno tiene que realizar. Y me manejaba cómodamente en mi ámbito. Hoy que pertenezco a la Cámara de Turismo, tengo que relacionarme con gente muy capacitada, de un ámbito al cual yo desconocía, y bueno, la verdad que trato de capacitarme todo el tiempo para estar a la altura, y considero que las capacitaciones hay que hacerlas. Totalmente de acuerdo, María. Sí, gracias por compartir. Me imagino que ustedes, sobre todo en particular ahí en El Paso, la gente de la Cámara del Paso, como vos bien comentabas, que trabajan con turistas, deben tener todo tipo de clientes, ¿no? Todo tipo de personalidades que vienen y bueno, seguramente es muy valioso tener este tipo de formación, digamos, de poder expresarse y comunicarse bien con cada uno. Y saber cómo Si me hablas, hacerlo, pero muchas veces tenemos que eh, mostrar nuestra mejor cara, aunque haya cosas que no nos guste. Esa es la realidad. Claro, esa debe ser la parte más desafiante, ¿no? Sí, por ahí, gracias a Dios, me parece que es lo menos, me parece. Digamos, ponerle que el 90% de las veces hay muy buena relación con el turista, pero tener un 10% que arruina lo otro, digamos. Claro. Y ahí está la cintura de uno de manejar y trabajar claro, con ese 10%. claro, Volví, porque volví. Tal cual. no es lo mismo desempeñarte en tu ámbito que estar frente a una institución de la cual vos tenés que manejarte de otra manera. Es cierto, es verdad. Bueno, ahí volví, no sé si se me ve, Enrique. Sí, ahí te vemos, Ay, bueno, Silvia. Estábamos conversando con Marcelo y María Elvira sobre bueno. justamente las veces que ponen en práctica estos conceptos que vos estás Sí, compartiendo. sí, 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 Sobre sí. todo, que es el rubro Eh, de... claro. Uno a veces no toma conciencia de lo importante que es, pero todo el tiempo, más cuando uno se mueve en un contexto laboral, académico, social, familiar también, tenemos que recurrir a la oratoria, porque es lo que hace efectiva la comunicación. Bueno, entonces ya como para aprovechar el tiempo, fíjense que entonces cuando a mí me tocara presentar un informe, realizar una venta, una reunión importante, yo tengo que tener en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo, más también, por ejemplo, tener ordenada, preparada la información. El lenguaje corporal, como decía, es muy importante, mantener una postura formal, el vestuario también es importante, la primera impresión también cuenta en este sentido, cuidar la voz, el volumen y demás cosas. Son todos elementos a tener en cuenta, más cuando estamos en una exposición, en una situación donde yo necesito comunicarme de la mejor manera porque eso me va a repercutir en mi desarrollo laboral. Bueno, pasamos entonces acá y por lo general siempre la oratoria o el discurso en sí se hace de manera vertical, parada. ¿Y por qué? Porque transmite más fuerza, porque transmite más seguridad a la comunicación, al discurso. Cuando nosotros estamos frente a un público y tenemos que mantenernos estables en el sentido de no estar así o cruzarnos las piernas o cuidar esa postura corporal,
para transmitir también con el cuerpo un mensaje positivo al público o a la audiencia. Entonces, la postura base, que es la vertical, abierta, estable y simétrica, es la que se recomienda más cuando estamos en exposiciones o contextos donde yo necesito comunicar de la mejor manera. Bueno, ¿qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Las manos. Y las manos son las que por lo general siempre nos delatan cuando estamos nerviosos. Fíjense acá la imagen de este pobre muchacho que al leer un discurso se le temblaban las manos. ¿Cuántas veces nos Disculpa, pasa? Sí, no corre la diapositiva. Exacto, sí. Estamos con la 13 todavía. ahí. No, Bueno, estamos en la que tiene el reloj. a ver. Lo que vos comentás, Silvia, es muy cierto. Muchas veces el nerviosismo hace que uno mueva Sí, exageradamente sí, sí, las sí, sí. manos. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ah, no sé por qué no se actualiza, porque a mí me sale como que ya está acá. Estaba, pero muchas gracias por avisarme. Bueno, y las manos son como la parte final de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, y donde se concentran más las emociones, ¿sí? Entonces, si yo estoy nervioso, nerviosa, y yo sé, porque también acá en la parte oratoria es muy importante, nosotros mismos hacer una introspección y evaluarnos y saber cuáles son mis aspectos de la comunicación en las que yo estoy fuerte y en cuáles tengo que trabajar. Entonces, si yo me pongo nerviosa cuando voy a hablar en público y me tiemblan las manos o me sudan las manos, ¿qué hago? Tomo un objeto, puede ser obviamente un objeto que esté relacionado con la situación en sí, con el contexto comunicativo, para que me sirva de soporte. Me sirve de soporte para canalizar por medio de ese objeto los nervios, la emocionalidad que yo estoy sintiendo en ese momento. Cuando yo canalice, porque las emociones son así, son picos, cuando yo vaya hablando, esa emoción de nerviosismo va a ir fluyendo. Y entonces ahí sí cuando yo me sienta cómoda en ese discurso, ahí podré soltar ese elemento que me sirvió de sostén para canalizar mis nervios, ¿sí? Entonces, las manos también nos sirven para mejorar la comunicación a través de la gestualidad y demás. Bueno, a ver acá, se ve que se traba esto. Bueno, algo que quieran compartir mientras que yo otra vez comparto, a ver, algo que quieran comentar, ¿les pasó alguna vez esto en particular? Sí, a ver, yo también soy docente universitario y al Sí, principio obviamente cuesta un montón hablar. sí, sí, Los sí, nervios hasta que uno lo canaliza o por suerte yo no tuve pánico escénico, digamos, como tuve algunos claro, compañeros que directamente no pudieron seguir la carrera de docente por ese motivo, ¿no? claro, Pero claro, sí, sí, sí. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos así ante un determinado público? Nosotros tenemos ese temor de que siempre está la carga del qué dirán o no solo 2 ojos, sino 100 ojos me están mirando. Y entonces como que la mirada del otro siempre nos termina condicionando. Y pasan esas cosas que nos sentimos incómodos, nos sentimos nerviosos. Unos podemos evidenciar eso por medio de los movimientos de las manos, algunos puede ser que se le note mucho en la voz y demás. Bueno, después, ¿qué otros aspectos son importantes? Ahí corrió Enrique. Ahí sí la vemos, sí. Bueno. La primera impresión, ¿sí? La primera impresión es muy importante de cómo yo impresiono a mi público o a esa persona, o para ello estoy en una entrevista laboral y demás. Cuenta siempre la primera impresión y se asocia con todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Mi discurso, evitar lo menos posible, ponerme nervioso, nerviosa, mi postura corporal, y también va acompañado de un vestuario, una forma de vestir adecuada al contexto, a la situación. Son todos elementos importantes
que suman a la hora de la comunicación. ¿Qué otro aspecto tenemos también dentro de la oratoria y que es importante? Más cuando nosotros buscamos, por ejemplo, convencer, argumentar, negociar, vender algo, la escucha activa. Porque con la escucha activa, con el prestarle interés, atención a la otra persona, yo ya tengo algo de ventaja con respecto a esa persona, porque la persona se va a dar cuenta que si yo lo miro a los ojos o lo estoy escuchando con mis silencios, esa persona se va a dar cuenta que yo le estoy prestando atención. Entonces es un plus a la hora de negociar, a la hora de vender y que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Bueno, que no es lo mismo oír que escuchar. Oír lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos mecánicamente, pero la escucha activa es cuando lo hago con atención y con interés, ¿sí? Y acompañado de eso va lo que es el contacto visual con el cliente, con la persona a la que yo estoy comunicando y demás. Ahí va acompañada la mirada, cómo yo puedo conectar o contactarme con la otra persona por medio de la mirada. Es muy, muy importante y si yo logro eso, ya también tengo un plus a la hora de mi comunicación. Así que bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo, si están preguntando algo con respecto a lo que estamos hablando, si quieren compartir alguna experiencia. Yo siempre comento que hasta el día de hoy yo me pongo nerviosa también a la hora de disertar, de dar una charla y demás. Siempre suceden esas cosas, por más que por ahí uno tenga mayor o menor preparación. Pero siempre está ese primer momento donde uno como que tiene una cierta incertidumbre y eso nos condiciona. Lo importante es que cuando nosotros sintamos eso, podamos gestionar, ¿sí? ¿Cómo lo podemos gestionar? Por medio de una respiración profunda, de una respiración consciente. Si yo sé que me van a temblar las manos, bueno, hago lo que decía recién, busco un soporte, donde yo pueda canalizar mi emoción. Si yo sé que a la hora de hablar me tiemblan las piernas, bueno, las estiro previamente, hago unos movimientos como para distender y que esa energía, esa emoción negativa se vaya diluyendo y se note lo menos posible a la hora de comunicar, ¿sí? Bueno, y acá tenemos como nuestra primera actividad, resumiendo todo lo que veníamos diciendo. Y acá sí voy a necesitar una o dos personas o uno que quieran participar, que es la presentación, ¿sí? Lo vamos a hacer en 4 pasos. En principio sería saludar, después decir nuestro nombre y apellido de forma clara, con la voz, haciendo uso a mi voz, ¿sí? De un tono adecuado, de un tono formal, y contar mi función o mi trabajo breve, cortito, con 2 o 3 palabras, y el objetivo que busca en esta charla. A ver, ¿quién se quiere animar a...? Yo ya me presenté hoy al principio. A ver, quién quiere participar de la actividad? ¿Alguien que esté comentando algo en el chat? Anímense, anímense, ya los dejamos cenar tranquilos. Buenas, profe. Yo tenía una Hola. pregunta. Sí, ¿Cómo le sí, va? sí. Hola. En esta cosa de la mirada, ¿hay algún tipo de regla? Porque cuando se mira fijamente por mucho tiempo, se vuelve una situación incómoda también. Entonces, Sí, ¿hay algún sí. tipo de regla? ¿3 Sí, segundos? sí, sí. 5? Sí, sí, sí. Hoy yo decía de lo que es lograr un cierto equilibrio, porque las miradas lo que hacen es que yo me contacte con la otra persona. Obviamente, si yo me le pongo a mirar fijo, la otra persona se va a incomodar. Entonces, como que cada uno, de acuerdo al contexto donde está, tiene que ir evaluando cómo acentuar la mirada, pero siempre enfocándose, obviamente, tampoco de una manera prolongada, ¿sí?
si vos me decís una regla general, lograr el equilibrio e ir regulando la mirada de acuerdo al contexto donde estoy. Y ahí hago uso de un ejemplo. Si yo estuviera en una situación donde, bueno, no sé, tengo que llamarle la atención pensando en, por ejemplo, en mandos medios o encargados, así, y yo estoy en una reunión de equipo y tengo que llamar la atención por algo en particular, pero como que yo no quiero decir explícitamente a, a quién qué quiero decir o a quién va dirigido el mensaje, puedo usar la mirada para eso. La mirada sirve para conectar o para transmitir diferentes mensajes. Y entonces la regla general sería lograr hacer uso del contacto visual de la mirada, pero logrando una regulación y un equilibrio de acuerdo al objetivo que yo tengo. No sé si te contesté lo que me preguntaste, Matías. Sí, perfecto. Porque, por ejemplo, yo trabajo en la municipalidad y bueno, hay veces que por ahí uno no, vieron que, no sé, hay muchas veces que el público o el cliente trata mal o dice cosas así y bueno, yo de ahí puedo usar también la mirada como un recurso para apaciguar esa situación y demás. O sea, la mirada es un buen elemento, lo que sí tengo que ir regulándolo para que la otra persona no se inhiba, sino no se siente incómoda. Bueno, pasamos entonces em, los textos son también muy particulares y nos sirven para practicar, ejercitar los discursos y demás. Y el más eficiente, por decirlo de alguna manera, es el argumentativo, donde yo tengo que convencer, tengo que persuadir, tengo que negociar, tengo que mediar también muchas veces, utilizo el discurso argumentativo, ¿sí? Eh, y nos sirve para eso, para ir ejercitando, para ir potenciando mis capacidades lingüísticas para mejorar en la comunicación. Y acá tenemos un elemento muy importante también que es el público. Hoy yo decía que muchas veces el público pues, es una persona, es un cliente, en diferentes instituciones puede ser un alumno, puede ser un contribuyente, puede ser un ciudadano. El público es esa persona a la que yo tengo que transmitir un mensaje. ¿Qué pasa? Ese público o esa persona, como yo, es un ser social que tiene un carácter, tiene una experiencia de vida, tiene una historia de vida y tiene también una emocionalidad. Y todo eso incide a la hora de comunicar. Y hay que tener en cuenta para ir regulando todas estas particularidades. Y así podemos definir, así a grosso modo, que podemos tener públicos o clientes positivos, predispuestos, que donde no habría mayor inconveniente a la hora de comunicar. Pero sí, yo tendría que poner más de mis capacidades o de todos los elementos de la oratoria cuando me tocara un cliente particularmente agresivo, arrogante, soberbio, que muchas veces seguramente que más de alguna experiencia deben tener con respecto a eso, ¿sí? Y ahí sí puedo hacer uso de la mirada, puedo hacer uso del tono de voz, puedo hacer uso de todas mis competencias, mis recursos lingüísticos para que se produzca finalmente la comunicación, ¿sí? Bueno, y acá tengo un video que no sé si cómo estamos de hora, o si no, ahora lo pasamos, que es el papel. No, ¿Se escucha? a ver si puedes dejarlo correr un segundito. No, no lo escuchamos. No sé si está. A ver, ahí, ahí, No lo estamos ¿no? escuchando. Vemos nomás. Bueno,
No sé Bueno, si entonces querés pasarlo pasamos igual, entonces, sonido, o... pasamos y bueno, que acá en este video lo que resume es cómo muchas veces nosotros por el miedo, por el temor al qué dirán, el temor a la exposición pública, el pánico escénico, como lo dicen muchas veces, no nos animamos a hablar. Sin embargo, cuando nosotros vencemos las barreras de los miedos, ahí superamos esa situación y se va haciendo más fácil la parte comunicativa, ¿sí? Simplemente hay que pasar esa barrera del miedo, vencer el miedo, el pánico escénico y comunicarnos. A veces Obviamente, a ¿sí? veces el mayor crítico de uno es uno mismo, ¿no? Muchas veces Exactamente, sí, 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 eso es cierto, eso es cierto. nos juega Nosotros en somos contra. nuestros peores jueces, nuestros peores jueces. Seguramente que compartirán conmigo la idea o el pensamiento de que a mí no me gusta escuchar mis audios, por ejemplo, en el WhatsApp. No me gusta mi voz. Y más todavía si me veo en un video o en una clase grabada, no me gusta. ¿Por qué? Porque coincido con lo que vos decís y creo que la mayor parte de la audiencia lo va a pensar de la misma manera. Somos nuestros peores jueces. Lo que sí, los audios de voz, los videos, la ejercitación con diferentes textos, nos facilitan para que nosotros podamos crecer en lo que es la parte de oratoria. Y entonces, cuando a mí me tocara una situación donde yo tengo que ir a una reunión, tengo que presentar un informe, tengo que vender algo o tengo que mediar, ¿sí? Tengo que persuadir o tengo que convencer de algo, voy a tener más práctica, porque todo es ejercitación y todo práctica a la hora de poder comunicarnos mejor, ¿sí? Yo también una vez no sabía nada, empecé a practicar, empecé a estudiar y bueno, hoy me encuentran acá sentada dando clases de oratoria. Así que hay una leyenda muy conocida de la historia clásica de un del mejor orador de la época, digamos, de clásica, que Demóstenes, que era un personaje que era fisiológicamente condicionado porque no podía hablar porque era tartamudo. Sin embargo, él con la práctica, con la tenacidad, practicar, practicar, tenacidad, tenacidad, fue ejercitando y fue mejorando hasta que se convirtió en el mejor orador. ¿Qué es lo que nos deja de moraleja? Que cualquiera de nosotros podemos transformarnos en mejores oradores. Simplemente tenemos que tomar conciencia de los elementos que inciden en la oratoria y ponerlos en práctica. ¿Por medio de qué? De este tipo de ejercitación. ¿Sí? Bueno, y acá hay una ejercitación, no sé si alguien quiere hacer o si no, vamos a otra, a otro contenido. Enrique, no sé si alguien quiere A ver, eh, acá no o hay quieren nadie. consultar algo. Vamos a ver si le aprobamos, Silvia, porque poca Sí, participación ahí, ¿eh? Salvo sí, Marcelo, Luis y María sí, sí, y sí, sí. Matías. Profe, Sí, 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 a mí me gustaría, si pues, si lo puedo proponer, ¿no? sí, Ya que estamos tan tímidos, algún sí, tipo de ejercicio que nos ayude con la boca, ¿me entiende? con Para la boca. pronunciar mejor, Claro, bueno, bueno, así sacamos un poco la timidez. sí, sí. Vamos a ver acá si tengo, eh, acá más adelante, tengo uno. Bueno, fíjense, acá estamos viendo todo lo que es la parte de cómo la emoción incide a la hora de, a ver, acá tenemos modulación, ¿sí? Hoy hablaba de que también es parte importante de cómo ejercitar, ¿sí? Esto no hace falta que yo los mire, sino simplemente pueden cada uno ejercitar. Fíjense acá cómo tenemos, como cuando en la primaria nos enseñaban las vocales abiertas y las vocales cerradas. No en vano están puestos esos nombres o esas clasificaciones. Abiertas por la predisposición de la boca, ¿sí? Y las cerradas también por la misma causa, por la predisposición de la boca. Y así entonces, si yo abro la boca y modulo de una mejor manera, mi voz y las palabras que yo diga se van a escuchar, ¿sí? Con más energía, con más fuerza y con más claridad. Sin embargo, si yo cierro la boca o no modulo bien o no
no pongo el tono necesario para comunicarme, no se van a escuchar de la mejor manera, ¿sí? Entonces acá vamos a ejercitar, para los que me quieren seguir, con la modulación, ¿sí? Que sería A, E, O, ¿sí? A ver, hacemos todo. A, E, O. Fíjense cómo a su vez son abiertas, pero la A, E, O. ¿Vieron cómo la posición de la boca va cambiando? ¿Sí? A, E, O. La boca se va cambiando de forma, digamos. Y después la I, U. ¿Vieron? I, U. La I es más para adentro y la U es más para afuera. ¿Sí? Ese es un ejercicio de modulación. Después a ver si tenemos otro acá. Bueno, este ya, ¿qué otro recurso también tenemos como para ejercitar y para ir modulando? Esto se utiliza mucho cuando la persona tiene por ahí problemas de dicción o de pronunciación de palabras, ¿sí? Que son los trabalenguas, que es también una técnica muy, muy linda para ejercitar. Bueno, y acá yo tengo, a ver, acá voy a apelar a algún voluntario, a ver, Matías o María Elvira o Luis o el que fuere. Acá tenemos 3 imágenes donde la dinámica o la ejercitación sería para favorecer o para ejercitar la dicción, unir y contar algo breve con respecto a estas 3 imágenes. ¿Por qué? Porque la dicción también es un elemento importante dentro de la oratoria. Es la facilidad de palabras que yo encuentro al momento que estoy hablando. ¿Cómo yo puedo ir fomentando la dicción? Practicando, leyendo, estudiando, ¿sí? Esa facilidad de palabras que yo tengo para a la hora de comunicar. Bueno, y un ejercicio para facilitar, para practicar la dicción es entonces unir estas 3 imágenes que parecen absurdas o que no se conectan con nada, con una historia breve y que una esas 3 imágenes. Ahí voy a estar ejercitando la facilidad de palabras y la dicción, que es un factor importante también a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque la dicción a mí me va a servir en momentos donde por ahí yo no sepa específicamente qué decir, pero tengo que decir algo. No sé si alguna vez les pasó eso, ¿sí? Bueno, la dicción, esa facilidad de palabras o cómo salir del paso de una situación, me va a servir para que yo, la dicción que tenga, me va a servir para superar esa situación. Todas estas cosas son parte de la oratoria, ¿sí? La dicción. Bueno, a ver quién se anima a contar algo breve con respecto uniendo acá estas 3 palabras. Aquí nos decía ¿Sí? en el chat Adi Ruti que no podía participar, pero quizás sea un problema individual, Adi. No sé si el resto puede hablar, porque teóricamente cualquiera puede intervenir, ¿eh? Es solo cosa de desmutearse nomás, pero bueno, a veces falla la tecnología. Claro. Silvia, bueno, yo te puedo contar que fuimos en auto a comer ensalada de cebolla debajo del árbol. Muy bien, muy bien. Bien, y a ver qué otro más. A ver, Matías. Matías que estaba ahí muy participativo. Elmira, Luis. Bueno, todo lo que es la oratoria es, Bueno, son, Silvia, a ver, te digo, nos enteramos de una plantación de cebolla bajo un árbol y fuimos en auto. muy bien, muy bien. A ver, uno más, una más. ¿Vieron entonces cómo son un montón de elementos que inciden a la hora de comunicar? No solamente estamos hablando de la voz, sino dentro de la voz hay diferentes aspectos, por ejemplo, el tono, que se relaciona con la emoción, el énfasis, las pausas, los silencios, la dicción, ¿sí? La elocuencia con la que diga las cosas, las pausas, todo eso es parte del discurso y que corresponden a la parte de la voz únicamente. Después tenemos la parte del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es
esa postura base que hoy decía, y bueno, muchas veces, fíjense que ahora yo no estoy haciendo la postura base, estoy sentada. Bueno, si a mí me tocara hacer una clase, dar un discurso, presentar un producto sentada, bueno, pongo todo de mí, de la parte acá de la cintura hacia arriba, que es la que se me ve, y pongo todo a la carga, todo mi fuerza y mi energía para que la comunicación se logre igual, ¿sí? Y bueno, y así tenemos entonces un montón de elementos que entran en juego a la hora de comunicar. Por eso yo decía de el equilibrio y la adecuación siempre son esos, esos rectores que nos tienen que guiar a la hora de comunicarnos. El equilibrio, ¿por qué? Porque muchas veces no nos tocan contextos lindos, ¿sí? Y sin embargo, yo tengo que lograr un equilibrio, tengo que adecuarme a la situación y tengo que lograr que la comunicación se produzca. ¿Cómo hago? Apelando a mi tono de voz, apelando a mi mirada, apelando a mi lenguaje corporal, apelando a mi contacto visual con la persona y demás, apelando a las palabras. Entonces vieron cómo todos esos elementos van entrando en juego, ¿sí? Es como para que uno tome conciencia que son un montón de cosas, pero que uno puede ir practicando o tomando conciencia e ir viendo para mejorar su comunicación. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo? Pregunta, profe. ¿Sí? Cuando se habla de la congruencia entre lo que es el lenguaje corporal, ¿cómo sabemos cuando una persona no está recibiendo mi mensaje de manera adecuada? ¿Me entiende? Por ejemplo, Eh, estoy dando un mensaje muy, muy particular, muy eufórico para mí, pero la otra persona, en cambio, está de brazos cruzados, está un poco decaída. ¿Cómo conecto yo con esa persona? Si veo que bueno, no quiera establecer comunicación conmigo, claro. claro. Fíjate, mira acá, no sé si se logra ver la imagen Sí, esta. se ¿Se ve, ve? las Bueno, emociones. son las emociones básicas. Esa persona no se está conectando, nos está contactando con vos o vos no estás pudiendo contactarte, conectarte con esa persona y va a tener alguno de estos rasgos que son las emociones básicas y que nosotros lo expresamos a través del cuerpo, de las manos, de las miradas y demás. Ahora, ¿cuál de esta imagen sería la que vos podés percibir, intuir que tiene esa persona que no está conectando con vos o que no está interesada en lo que vos estás diciendo? Depende mucho de lo que sea que esté haciendo. Por ejemplo, si viene una persona y me consulta algo, pero me lo consulta de brazos cruzados, entonces no sé si está verdaderamente interesada en lo que yo le puedo Sí, decir. claro. ¿Por qué vos evidencias eso? Porque el lenguaje corporal de esa persona, por más que te esté diciendo, sí, estoy interesado, pero sin embargo vos le estás viendo que está poniendo un escudo, se está protegiendo o se está resguardando. ¿Por qué? Vos lo evidenciás, por más que él te esté diciendo otra cosa, vos lo evidenciás por el lenguaje corporal. A eso es lo que iba. Entonces, es como todas esas cosas entran en juego a la hora de comunicar. ¿Cómo vos podés conectar con esa persona? Que era, creo, la otra pregunta. Y bueno, en principio, haciendo énfasis en ella particularmente. No sé si eh, por ahí sucede que por ahí estás en una reunión o algo y esa persona o determinadas personas no te escuchan. Bueno, pone énfasis en esas personas. ¿Por medio de qué? Muchas veces nos sirve acercarnos, ¿sí? La proxemia, la proximidad de los cuerpos, ¿sí? Acercarnos, hablar, fijar la mirada, obviamente siempre de una manera regulable y equilibrada, eh, haciendo énfasis en determinadas palabras, jugando con los tonos de voz también, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, soy docente y bueno, en la escuela secundaria los adolescentes siempre se dispersan
y por ahí cuesta como conectar con ellos o llamarles, que ellos se interesen en algo. Bueno, y por ahí entonces uno está hablando, está hablando, está hablando, está hablando, y cómo yo puedo ese discurso monótono que logre otra vez vivir, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que lograr a través de mi comunicación y de todo lo que me enseña la oratoria. De tener siempre un discurso vivo, ¿sí? Como así, ¿sí? Con movimientos, con diferentes oleajes, por decirlo de alguna manera, dibujando acá. ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo yo movilizo un discurso? Y bueno, y si yo estoy viendo, percibiendo por medio del lenguaje corporal, de las miradas y demás, que determinadas personas o el público está aburrido, bueno, empiezo a mover otra vez mi discurso. ¿Cómo lo hago? Levantando la voz, por ejemplo, no gritando, sino levantando la voz. Es uno. Apelando al silencio. Por ejemplo, si yo ahora me callo, todo se va, y yo estaba hablando y de golpe me callo, apelo al silencio, ahí logro captar la atención a través de las personas. Ahí está levantando la mano Luis Martínez, dice. No sé qué Uno quiere. de los recursos que a mí me sirve mucho en las clases que damos en la facultad es la interpelación también y intercambiar preguntas y consultas con los alumnos. Sí, 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 Eso sí. hace que se mantenga la atención permanente. Claro, No claro. solo para el que a uno le pregunta, sino también el entorno porque está atento a no recibir una pregunta, ¿no? Claro, 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 viste, ahí por ejemplo, entonces vos mantenés un discurso, no es un discurso muerto, sino es un discurso vivo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de preguntas retóricas, unida y vuelta con ellos, y más en particular por ahí con las personas que vos sabés que se distraen. Después, por ejemplo, acercándome, por ahí si yo estoy en un aula, en una audiencia y demás, si yo estoy viendo que allá lo de la esquina o los del medio no me están prestando atención, acudo a la proxemia, ¿sí? Me acerco y eso también va a hacer que la otra persona vea, me preste atención. ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando. Y son estrategias, son recursos que uno tiene para hacer en situaciones así. También hay veces que cuando uno ve que el discurso, por ejemplo, una reunión o algo así, podemos apelar a comentar experiencias particulares, ¿sí? Eso también capta la atención, el interés de la audiencia. También puede ser algún chiste, obviamente siempre adecuándonos al contexto. Los chistes o así una anécdota en particular también hacen que el discurso otra vez tome vida, porque uno sí intuye por medio del lenguaje de las personas si se está aburriendo, si está interesado o no. Y son diferentes recursos que tenemos para poder mejorar en eso, ¿sí? Bueno, Silvia, ¿y el contacto funciona? Por ejemplo, estamos en una reunión, somos sí, mujeres, estamos muy cerca una de la otra, ves que no hay mucha predisposición de escucharte, el contacto de tocar el brazo, hacerte sí, sí, sentir. sí, sí, pero como siempre, siempre digo, observando el contexto, ¿sí? Claro, Observando el contexto y adecuándome a esa situación en particular. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, en una situación donde justo una persona está mal por algo y justo comentó, y bueno, y ahí sí me da pie a mí que yo le pueda tocar, por ejemplo, un hombro, haciendo un sentimiento de empatía con esa persona, de que estoy con esa persona, ¿sí? Pero todo tiene que ver el contexto donde estoy, ¿sí? Es como ir regulando, por eso siempre digo, los principios rectores son la adecuación y lograr ese equilibrio, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. sí, Silvia, sí, totalmente. Sí, sí, A mí a veces lo que me cuesta muchísimo son los gestos de la cara controlar. claro, sí, 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 sí. Y bueno, y seguramente que te juegan en contra algunas veces. Y sí, no sé si me juega tanto en contra, trato de disimular, ¿viste? De mirar Mm, para abajo cuando me doy cuenta que claro. algo ¿Qué podemos no me está, hacer cuando no estamos? me está Porque agradando.
Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque encima hay veces que estamos más cuando estamos en un ámbito laboral y bueno, y tenemos que cuidar nuestra expresión, nuestras caras, nuestras miradas. Y bueno, y por ahí si yo estoy viendo que no estoy pudiendo y voy haciendo no esa respiración mecánica, sino una respiración consciente, ¿sí? Profunda, pausada y demás. ¿Por qué? Porque la respiración lo que hace es oxigenar el cerebro. Entonces, por medio de la respiración consciente, yo lo que hago es que se vaya como blanqueando o reseteando lo que voy pensando y eso se va a ir reflejando en mi cuerpo, en mi rostro. Así que también un recurso a tener en cuenta. Y bueno, y es como que cada uno sabe en qué, en qué tiene que trabajar, en qué tiene que trabajar. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Le pregunto, profe, Sí. cuando no sé en qué trabajar, por ejemplo, estoy bien a la hora de expresarme en público, hablo con mi compañero y demás, pero a la hora de yo poner en práctica alguna idea que tengo que exponer, por ejemplo, un cargo, eh, no me salen las palabras. Yo, ¿ahí qué puedo hacer? Porque tengo todo planeado, pero cuando llega el momento no sale nada, digamos, no tengo la mente en blanco, como dicen. Ah, te bloqueás, te bloqueás. Vos tenés organizado lo que vas a decir, tenés Claro, estudiado, tenés la información, pero te bloqueás. Bueno, hay, por ejemplo, uno tiene que también, la educación emocional lo que nos enseña es que en principio nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras falencias, el autoconocimiento personal, digamos, en qué fallo, qué tengo que trabajar y también qué hacer para mejorar en eso. Y la, la autorregulación, el autoconocimiento y la automotivación en situaciones así nos sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento que vos estás, por ejemplo, me imagino, me estabas contando y me imaginaba que vos estabas enfrente a un montón de personas y te querés morir seguramente cuando no te sale o te quedas en blanco. Y la única persona que te puede ayudar ahí sos vos mismo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, a través de la autorregulación, regulo lo que me está pasando, ¿sí? Por medio de la respiración, bueno, y lo voy como regulando en el sentido de que, bueno, si estoy nervioso, yo solo me voy motivando o autoconvenciendo, bueno, yo puedo, ¿eh? Yo estoy acá, yo sé y yo puedo, ¿sí? Eso es el autoconvencimiento, la autorregulación de sentir algo por ahí, pánico o miedo al hablar en público, y todo eso yo lo puedo hacer de una manera interna, ¿sí? Trabajarlo internamente en ese momento. Yo acá, por ejemplo, te voy a poner valga la redundancia, un ejemplo de que a mí, por ejemplo, el año pasado, ya con un montón de experiencia en lo que es la oratoria y muchas veces en mi trabajo me toca ser también como de locutora y demás. Teníamos un acto muy importante donde había mucha gente y yo tenía que ser de locutora. Y yo estaba emocionalmente, bueno, con una emoción negativa que yo sabía por mi autoconocimiento, yo sabía que me iba a jugar en contra. Llegó el momento de que yo tenía que empezar a hablar. Entonces yo recurrí a eso que te estoy diciendo, a la autorregulación, de regular mi emoción negativa que está imposibilitándome de que yo me pueda comunicar eficientemente. Me automotivé, ¿sí? Internamente con mis pensamientos positivos. Sí, vos sos profesional, vos podés, por algo estás acá, por algo te eligieron. Y la automotivación, ¿sí? Todo eso tenés que hacer, lo tuve que hacer yo internamente porque era la única persona que me podía ayudar, era yo en ese momento. Y son recursos que uno tiene que puede servirse, que te pueden servir en situaciones así. No sé si te... Permiso, ¿Sí? quiero dar una opinión. ¿Sí? Eso me parece que uno cuando asiste
a alguna reunión o en algún lugar donde va a tener que no solo escuchar, sino exponer algo, tiene que ir preparado, aunque no esté, no le toque hablar, no esté elegido para hablar, ya tiene que ir preparado ya, Sí, porque en el caso de que oportunamente le elijan para decir algo, uno tiene que tener ya un pequeño mapa mental de lo que va a decir, sí, ¿no es cierto? Y después con exactamente. el tema de las inseguridades, me parece que cuando uno habla de temas que no conoce, ahí vienen las inseguridades, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene fundamento de lo que va a decir, difícilmente tenga una inseguridad. Claro, sí, 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 es cierto. Ahora, Eh, ahora, ahora, profesora, yo le quiero hacer una sí, pregunta. Los sí, mensajes, no sé si me estoy adelantando sí, a la pregunta que voy a hacer. sí, Los mensajes efectivos, sí. ¿qué tiempo de duración tienen que tener? Los mensajes efectivos, ¿en qué sentido me Y decís? para que sean efectivos y no pierdan la atención, ¿qué tiempo de Y, exposición tienen que tener? y no muy largo, Idealmente, por no, supuesto, sí, a sí, veces, sí. No muy largo porque viste que la atención de la persona es siempre al principio y después se va desvaneciendo. ajá, Entonces, uno tiene que poner toda su artillería, todo de sí en los primeros momentos, en las primeras instancias, porque sabemos que después la atención, el interés se va diluyendo. ajá, Y después, bueno, sí, otra vez recurrimos, como él decía, a movilizar el discurso, a avivar el discurso con diferentes estrategias. correcto. Sí, Y y bueno, las fases de ese discurso, bueno, presentación, el la, contenido y el claro. cierre siempre, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y obviamente, como decían hoy, la preparación y el saber que yo sé, eso me va a dar a mí una seguridad. Y esa seguridad, por más que por ahí yo esté nerviosa, nervioso, con una emoción negativa, igual yo me tengo que prender de esa seguridad de que yo sé que sé, y entonces automáticamente eso se va a ir reflejando en mi cuerpo, en mi cara y demás. Pues, contrariamente de que si por ahí yo no sé, porque ahí es como que mi cara de pánico o de terror, así, no, no sé nada y bueno, y se va a ir, se va a reflejar en mi cuerpo, en mi rostro, ¿sí? Así que, pero como para, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta cuando yo voy a hacer una presentación, una venta, una exposición académica, lo que fuere? En principio, la preparación y la información de lo que yo voy a decir es lo correcto y lo adecuado. O sea, la preparación es lo fundamental. Después sí, acudir a diferentes recursos para que mi discurso sea siempre un discurso vivo y no un discurso muerto a través de las cosas que le estuve contando. Y siempre hay que tener como una organización, un mapa mental, como hoy bien lo decían, de, por ejemplo, de tener, si tengo un soporte visual, bien. Y si no lo tengo, bueno, un soporte, un mapa conceptual, 5 o 6 ideas en mi mente de las cuales ir partiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso se va a ir reflejado. Si yo estoy preparada mentalmente y con la información, eso a mí automáticamente se va a ir reflejando en mi cuerpo y en mi lenguaje corporal. Y obviamente en todo discurso o presentación siempre hay que saludar, tenemos que presentarnos, ahí hay que cuidar los tonos de voz, nuestros lenguajes, nuestra facilidad de palabras también, ¿sí? Hablar de manera natural, como decía, suma mucho. Tampoco no tenemos que forzar lo que no somos, porque eso se nota, se nota. Tenemos que ser lo que somos, ¿sí? Y bueno, hablar de manera natural, sí ahí adecuarnos a los diferentes contextos, porque por ejemplo, hay veces que yo tengo que hablar de determinada manera usando palabras sencillas, y bueno, y hay veces que me tocará contextos donde, bueno, yo puedo recurrir a términos más técnicos, más científicos, y como ayornarme más en el vocabulario que voy a utilizar para mi discurso. Todo eso, ya cada uno, el sentido común, eh, tiene que, uno tiene que ir sabiendo, ¿sí? Ante qué público se va a enfrentar o encontrar, digamos. Silvia, perdón, acá ¿Sí?
Luis nos dice que nos consulta si esta es la única clase o si hay otra. Bueno, tenemos prevista esta en principio, ¿no? Pero Sí, vamos a estar compartiendo después el link para que puedan ver la repetición en nuestro canal claro. de YouTube. Sí, sí, sí. Gracias, Luis, por acompañarnos, pues nos dice que se tiene que retirar. En realidad ya estamos Bueno, pasado de bueno, hora. bueno. No sé si me quieren Pero preguntar algo más o si no, bueno, después comparto esto. Era como para ir dando un cierre, mientras que si alguien me quiere consultar algo. Vemos entonces que el proceso de comunicación es algo complejo, que reúne un montón de aspectos, de elementos, y que cada elemento a su vez tiene diferentes aristas, y todo eso tiene que entrar en coordinación y en equilibrio y adecuación a los diferentes contextos donde yo me estoy comunicando. Y la oratoria entonces es esto, ¿sí? Es el comunicarnos, el saber hablar y de que ese mensaje o lo que yo busco con mi mensaje se logre y sea recibido de la manera que yo quiero que sea recibido ante ese receptor, ante ese público, ante ese cliente. Y es algo complejo, entonces es como que no solamente es lo fisiológico, como la voz, el tono, el lenguaje corporal, las manos y demás, sino también tiene que ver, entran en juego la educación emocional y otros aspectos, ¿sí? No sé si alguien pregunta algo. ya que mencionas educación emocional, aprovecho para hacer una pequeña propaganda. El jueves que viene, a la misma hora que empezamos este curso, 20:30, tenemos inteligencia emocional vía Zoom también, así que están todos invitados. También Bueno, organizamos con Caprestur. bueno. Espero que les haya servido. Recuerden que todo esto, los que necesitamos para comunicarnos bien, lo tenemos nosotros. Son nuestras capacidades lingüísticas, sino simplemente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, hacer uso de esos recursos en busca de esa comunicación o de ese propósito comunicativo que yo tengo. Así que bueno, fue un gusto eh, poder estar acá en esta clase. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es tarde, nos pasamos media hora, corte de por medio de la tecnología, pero bueno, espero que les haya gustado. Voy a compartir el material. Pueden también ustedes ser autodidactas e investigar, incursionar y demás, pero el secreto siempre está en la práctica y la ejercitación. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, Gracias, a Silvia, muy ustedes por su amable. tiempo. Bueno, Gracias a Muchas todos gracias, Silvia. y Muchas gracias, Enrique. gracias. Gracias, a Marcelo. Chao. ha sido un Gracias placer. a todos. Recuerden que está el link ahí en el chat para quienes quieran marcar asistencia para los certificados, y una vez que tengamos los correos ya le vamos a poder mandar también el material y el link a esta grabación. Genial, Bueno, muy bien. Gracias, Silvia. Muy, muy bueno, atractivo, ¿eh? hasta luego, que tengan linda noche. Seguramente nos veremos próximamente. Eso, Dios mediante. Dios Gracias. mediante, hasta Buenas luego. noches.